Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy quiero, a nombre del Movimiento Ciudadano y como integrante secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentar algunos aspectos que tienen que ver con el proyecto de dictamen que corresponde a la figura del fuero. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estamos citados para mañana a las 5 de la tarde para discutir la minuta que viene a su vez del Senado de la República sobre esta figura. Ya hoy aparece la postura del diputado Ricardo Monreal, nuestro coordinador parlamentario, pero al mismo tiempo que refrendamos lo que él comenta, queremos hacer algunas puntualizaciones que nos parece muy importante que la ciudadanía, que el pueblo de México conozca, porque detrás de esta, entre comillas, buena intención, pues hay aspectos que nos parecen preocupantes para el equilibrio de poderes en el país y para la democracia. Primero que nada, no podemos soslayar que hay un clima de endurecimiento político y hay un afán de recuperar el presidencialismo autoritario. Nosotros desde el principio advertimos con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la creación de la Supersecretaría de la Policía Política con la Secretaría de Gobernación, ya con las facultades que tenía la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un primer hecho concreto. Otro hecho concreto es la reforma, o mejor dicho, la nueva ley de amparo, particularmente en el artículo 129, fracción 13ª, donde se cancela el tema de la suspensión provisional para miles de concesionarios de bienes del Estado, consagrados en el artículo 27 constitucional, y que entraña empresarios, concesionarios de medios, agricultores, mineros, gente que usufructa pozos de agua, en fin, miles de particulares. Y ahora a esto se suma la pretensión de reformar la Constitución para modificar fundamentalmente el tema de la declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, que es el tema fundamental de esta reforma. Más allá que si se llama fuero o si se llama inmunidad, que eso sería el término, el tema es lo que se pretende legislar. Lo que se pretende es que ahora no haya un juicio previo, una declaratoria de procedencia en la Cámara de Diputados para que un funcionario público y particularmente un legislador pueda ser sometido a proceso penal. Ahora eso se dejaría de lado. Directamente el titular del Ministerio Público, tratándose de la materia que corresponda, el Procurador General de la República o los procuradores locales, ejercitarían la acción penal. El juez correspondiente dictaría el auto de vinculación a proceso y a partir de ahí se llevaría a cabo el proceso penal, y el legislador no perdería la libertad, pero viviría todas las etapas que implica un juicio penal, que se podría ir a una segunda instancia o incluso a un juicio de amparo. Esto que en el papel pudiera parecer muy democrático, en realidad encierra una trampa, y nos parece que detrás de esto está la intención de hostigar a legisladores incómodos al poder, porque esto que tanto se ha exhibido como una gran reforma, en realidad por el lado del Ejecutivo se mantiene prácticamente igual. O sea, el Ejecutivo federal va a estar sujeto a un proceso donde van a intervenir las dos cámaras, donde habría mayoría calificada en el Senado de la República, y además no se modifica el artículo 108 constitucional, que como ustedes bien recordarán, dice que el presidente de la República solo podrá ser juzgado por delitos graves del fuero común o por traición a la patria. Es decir,
podemos decir que este régimen de inmunidades permanece intacto en el caso del Ejecutivo Federal, pero se modifica con dedicatoria fundamentalmente a los legisladores. ¿Qué puede ocasionar esto? Que se fabriquen delitos de cualquier índole, porque la reforma no especifica qué tipo de delitos son correlativos a la pérdida de la inmunidad y en consecuencia también la pérdida del cargo. Simple y sencillamente cualquier proceso de carácter penal. Esto implicaría que un delito, entre comillas, menor pudiera dar motivo a que un legislador perdiera su carácter de representante popular. Y esta situación podría, insisto, dar lugar a la fabricación de delitos, incluso ni siquiera con el afán de privar del cargo al legislador, sino con el afán de entretenerlo en juicios, que se esté defendiendo, que esté acudiendo a los juzgados, que esté yendo al Ministerio Público, que sea incluso sujeto a campañas de linchamiento sin haber sido todavía juzgado, a campañas de escarnio, y que esto todo vaya en detrimento de su función constitucional. Nosotros evidentemente estamos en contra de privilegios indebidos, como lo hemos acreditado, pero el fuero o la inmunidad con el juicio de procedencia o con la declaratoria de procedencia en materia de responsabilidad penal es un instrumento que otorga un blindaje a la función representativa para que el legislador no sea hostigado por persecuciones políticas durante el ejercicio de su encargo. Nos parece grave también porque vienen temas importantes, viene la reforma energética, y nos parece que esto será como una espada de Damocles que estará pendiendo sobre los legisladores, que en cualquier momento pueden enfrentar, insisto, la fabricación de delitos con el afán de distraerlos, difamarlos, o en su caso incluso que al no estar atentos a un proceso penal, pues incluso sean juzgados y despojados de su inmunidad. Nosotros queremos llamar la atención que nosotros reprobamos algunos casos que se han dado de prepotencia y de mala utilización del cargo, pero bueno, esos son personajes muy localizados, fundamentalmente del PRI y del Verde, que ellos tendrán evidentemente que rendir cuentas y la ciudadanía estar muy atenta para que en el momento que vuelva a votar tenga muy en cuenta quién hace mal uso de los cargos públicos. Pero esta reforma no afectaría a esos casos. Entonces se está tratando de inflar para decir, quítenle el fuero a los legisladores, pero con el ánimo, insisto, de presionar y de generar un desequilibrio de poderes en el país. Por eso el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano está en contra de esta reforma, que insisto, deja intocado al Ejecutivo Federal y que prácticamente es una dedicatoria a legisladores incómodos y que se inscribe en este contexto de endurecimiento del régimen. Si hubiera normalidad democrática en el país, esta reforma pudiera ser saludable, pero en las condiciones actuales que vive el país y ante temas tan importantes como la reforma energética que pudiera implicar la privatización de Pemex, pues evidentemente este es un arma que puede utilizar el poder para estar presionando al legislador. Nosotros no vamos, incluso si esta se aprobara, que es probable que así pase, nosotros no vamos a arriar banderas, no vamos a bajar de estar haciendo denuncias al poder y mantener nuestro tono de oposición, pero sí es importante que la ciudadanía conozca sobre este tema. Entonces básicamente es lo que queríamos compartirles. Estamos emplazados mañana la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí vamos a dar este debate, porque incluso yo haría un llamado a legisladores del PRD y del PAN a que vean con mucha claridad esta reforma, que más allá del efecto mediático o populista que pudiera traer,
que se vea con detenimiento, porque ahora muchos legisladores estarán a merced de que procuradores locales estén fabricando delitos, consignando averiguaciones y estar litigando. En lugar de estar legislando, ahora uno va a vivir litigando y en un régimen de impunidad y de falta de transparencia en la procuración y administración de justicia, pues evidentemente esto es una amenaza latente. Eso es lo que queríamos comentar y estamos a sus órdenes si hubiera algún comentario previo. Diputado, este tema del fuero, ustedes están entonces en contra de, como viene en la minuta, pero ¿qué cambios podrían hacerse para que sea transitable, ¿no? Es decir, si bien el fuero los protege a ustedes de todo, de cualquier acción que ustedes emitan ante sus dichos y acciones, sí hay un estigma en la sociedad de que el fuero está mal utilizado en estos momentos. Entonces, ¿qué cambios se tendrían que hacer esta minuta para que pueda tener el voto favorable de su bancada? Y por otro lado, preguntarle su opinión sobre este caso del senador Jorge Emilio González, que fue detenido por la República y salió bajo la protección de un amparo. Bueno, ahí en primer término, de entrada que fuera parejo, o sea, se le carga toda la mano al legislativo y se construye un blindaje de impunidad y de irresponsabilidad, porque además recuerden que en el amparo ya el presidente de la República no es autoridad responsable. Entonces, no podemos desvincular un tema del otro. Y en el tema del fuero, el presidente prácticamente se mantiene igual. Entonces, de entrada, tendría que buscarse un mecanismo para todos los poderes. Y segundo, sí ver algún mecanismo que implique, sin que haya impunidad o privilegios, también no estar sujetos a cualquier delito y sobre todo a esta posibilidad latente de que se estén fabricando delitos. Es decir, que se despoje de todo aquello que inhibe la posibilidad de que se opere rápido cuando haya materia, pero también que no sea una fábrica de delitos para estar hostigando. Yo quiero en este sentido, vinculado con la segunda pregunta, recordar que quien se ha opuesto históricamente a los desafueros ha sido el PRI. O sea, finalmente hay un dispositivo constitucional. Y el PRI que hoy se rasga las vestiduras, pues habrá que recordar el célebre caso aquel de Roberto Madrazo, que muchos recordarán, y que precisamente ahí el hoy senador Jorge Emilio González fue clave para que no se diera el desafuero. Por ahí se comenta que eso dio pie a una negociación para bajar la edad para ser senador de la República, que fue parte de una negociación de la cual posteriormente resultó beneficiario. Nosotros creemos que todos estos casos lastiman a la sociedad, que son casos de impunidad, de prepotencia, que evidentemente son inadmisibles, pero yo llamaría a que se dimensione y en todo caso que tenga el repudio popular quien los cometa, y no que se utilicen de pretexto para que desde la presidencia de la República se legitime una campaña de endurecimiento hacia los opositores. Diputado, por insistirles sobre el tema del niño verde, vamos, ¿qué opinión le merece? Porque nuevamente se vuelve a hacer uso de esta práctica, un abuso permanente, ¿no? El que solicite un amparo y pueda salir de una detención. Sí, ahí el tema es la prepotencia y la simulación, según lo que han reflejado las notas periodísticas. Pero evidentemente que bueno, hay particulares que han promovido amparos también en casos similares. Aquí evidentemente que lo que lastima es la prepotencia, la simulación, el arrebato, y evidentemente esas son prácticas indebidas. Nosotros creemos que esto tiene que tener un juicio ciudadano y evidentemente pues saber que no es la primera vez que se ve envuelto en situaciones de este tipo, ¿no? Dos cuestiones por parte mía nada más. Una, la posición de su bancada en torno a esta ley de transparencia que se prevé ya analizar esta semana. Y segundo, precisamente en el tema de estos grupos
de autodefensa en las comunidades. Y también su postura también ante la convocatoria que recibieron para elegir al consejero del IFE, hoy se empieza a analizar, ¿no? Aquí en la Junta de Coordinación. Bueno, en el tema del órgano de acceso a la transparencia y a la información, en principio vemos bien que es un órgano autónomo. Este tema lo estamos todavía debatiendo al interior del grupo parlamentario. La Comisión de Puntos Constitucionales está citada para el miércoles por la tarde. Todavía estamos detallando nuestra postura, pero sí apuntaríamos algunos aspectos. Primero que nada, nos parece que hay un afán de tomar estos órganos como botín de guerra. O sea, ya llegó el PRI y ahora hay que quitar a todos y ahora meto a los míos. Independientemente de que pueda ser motivo de responsabilidad la actuación de algunos de los actuales comisionados. Pero me parece que es más un pretexto para tratar de agarrar el control de estos órganos. Igual también hay una embestida contra la COFETEL. Es decir, hacerlos pasar de azules a tricolores los órganos, y lo que nosotros vemos mal es estos mecanismos de reparto de cuotas partidistas. Nosotros exploraríamos un mecanismo de insaculación para que, partiendo de ciertos criterios de selección, los que lleguen ya al final como comisionados, pues tratar de cortar ese cordón umbilical que hay con el partido que los respaldó para llegar al cargo, y que deje de haber este reparto faccioso de los órganos autónomos, porque lo estamos viendo en el caso del IFE, ¿no? Donde este problema que se presenta es también producto de las cuotas. Nosotros vamos a ver qué nos proponen ahorita en la Junta. No es un tema que todavía nos hayan tratado. Sabemos que el PRI y el PAN están revisándolo. Vamos a esperar, pero nosotros buscaríamos que fuera un mecanismo diferente, que pueda haber una insaculación, que pueda haber otro mecanismo de que lleguen, para que en ese sentido sean efectivamente imparciales y sean objetivos. ¿Y la otra cuál era, perdón? La de los grupos de autodefensa en las comunidades. Pues es un síntoma de la ingobernabilidad que está viviéndose en ciertas partes del país, de la impotencia de grupos ciudadanos que, ante ver los grados crecientes de inseguridad y de fallas en los aparatos de seguridad pública, están recurriendo a estos modelos autoorganizativos que son cuestionables, pero son entendibles hasta cierto punto. Nosotros creemos que tanto la Secretaría de Gobernación como los gobiernos locales tienen que extremar atención a estos temas, porque nos parece que lejos de irse atenuando, están creciendo, con las noticias que teníamos hoy de algunos grupos que se armaron en Tistla, en el estado de Guerrero, pero esto está pasando en otras partes, y es parte, insisto, de la impotencia de grupos. Hasta hoy, el cambio que vive la Secretaría de Gobernación, absorbiendo las funciones de seguridad pública, pues no se ha reflejado en una mejora de la seguridad pública en el país, y hay ya un grado de impotencia y desesperación que esperemos que no haga crisis y que no nos convirtamos en un estado fallido. Pues muchas gracias, estamos a la hora. Perdone. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle, hace un momento usted comentaba que la cuestión del fuero que ahorita se está discutiendo para acotarlo está quedando de manera inequitativa tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo. Yo quisiera preguntarle si nos pudiera explicar constitucionalmente hablando cómo es esta inequidad, porque el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales aseguraba que incluso el presidente de la República podría ser sujeto a bajo este acotamiento de fuero. Entonces yo quisiera saber constitucionalmente cómo es esta inequidad. Gracias. Mire, primero no se reforma el artículo 108, y el artículo 108 establece que el presidente de la República solo podrá ser juzgado por delitos graves del fuero común, delitos graves, y por traición a la patria, y eso no se modifica. O sea, finalmente permanece esa situación. La otra es
que quien ejercita la acción penal es el titular del Ministerio Público. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Procurador General de la República va a interponer o consignar una averiguación en contra del Presidente de la República? Y la otra es un proceso bicameral, donde interviene la Cámara de Diputados como instancia instructora y la Cámara de Senadores como la instancia que resuelve, y se requiere mayoría calificada de las 2/3 partes. Es decir, es retórica el cambio en el caso del presidente, prácticamente se mantiene intocado, y la dedicatoria fundamental es para los legisladores. Muchas gracias.